Durante las primeras 2 décadas, o sea, del 90 al 2000 y del 2000 al 2010, pasaron muchas cosas. Pasamos de modems a routers y de routers a firewalls y de firewalls a IDS a IPS y seguridad informática y ciberseguridad, conceptos, metodología, una locura durante 20 años. Ahora, del punto de vista del común de las personas o la vulnerabilidad que actualmente el caso de ciber que más se repite, que más usan los delincuentes informáticos para ejecutar sus fechorías, es el phishing. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Computín. Mi nombre es Pablo Lara, junto a Jairo Albornoz. Por favor, saludos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El día de hoy tenemos a alguien especial en este capítulo, que es profesor nuestro, que un agrado poder conversar con él después de clase. Tenemos a don Fabián Tellier, subgerente de operaciones de Entel y docente aquí. Profesor, muchas gracias por haber venido. Gracias este podcast. por invitarme. ¿Qué se siente participar en un podcast de un centro de estudiantes? ¿Entretenido? No me había pasado nunca. Me habían entrevistado muchas veces, pero Sí. para la tarea, con el teléfono ahí, grabar Y algo. para este tipo de dinámicas nunca se había... No. Ah, He participado en algunas dinámicas parecidas por temas laborales o en otros lugares en donde participamos proyectos que incluían una grabación de este estilo, pero no es muy usual en mi vida diaria. ya. Excelente. Y lo introduce a este capítulo, pero me gustaría que se presentara, qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hago? Sí. Bueno, mi nombre, Fabián. ¿Les cuento por qué me llamo Fabián? Adelante, cuéntanos por qué no se se llama preocupe. Fabián. Mi madre me puso Fabián porque a ella le gustaba un cantante que se llama Fabián. Que no era tan buen mozo como yo, pero un cantante. Arnoldo es mi segundo nombre, como se llama mi papá. Tellier, mi apellido de origen francés. Mi papá es nacido aquí en Chile, mi abuelo era francés. Y Santelices por parte de mi madre, que es un apellido bien de esta zona, digamos. Tellier es más al sur. ¿Qué hago yo actualmente? Bueno, le hago clases a ustedes aquí en la Cato, hago clases en la Universidad Autónoma también. Soy, como tú dijiste ahí en tus notas, subgerente de operaciones. Actualmente atiendo en Entel S.A. Trabajo en la parte telco de Entel, no en la móvil. No veo temas de teléfono ni de redes móviles, sino que veo la parte telco. Actualmente estoy atendiendo desde la sexta región hasta Punta Arenas y la Antártida de Chile, que también tenemos servicios en la Antártida. En eso me desenvuelvo en general. Además tengo una empresa de resolución de proyectos, ejecución de proyectos y también me entretengo en eso. Eso es como mi vida laboral, digamos. ¿Cómo que proyectos de qué tipo? Yo hago proyectos de todo tipo. De hecho, ahora estoy iniciando actividades probablemente porque ya no puedo seguir con mis boletas de honorario por siempre. Yo hago proyectos de ejecución de desarrollo de software como líder de proyectos, porque no he tenido nunca que desarrollar yo, pero gano proyectos de desarrollo de software. Estoy trabajando últimamente, estoy haciendo mantenciones de poder en temas de UPS de alta capacidad, servicios de mejora de respaldo para servicios eléctricos. Hago ethical hacking los veranos típicamente. Y ahí, ¿qué más? Asesoro a un par de empresas aquí en Talca también en temas de comunicaciones y desarrollo de software. Sí, que facético. No me aburro. Múltiples habilidades para desempeñar. No me aburro. Vamos a explorar mucho sobre sus proyectos durante esta entrevista porque nos parece interesante para los dos y también para los que están viendo el podcast. Pero queremos empezar primero por su formación, por el inicio de su trayectoria. Usted estudió Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad de La Frontera. Temuco. La pregunta es, ¿qué lo motivó a estudiar esa carrera, electrónica en concreto? Un error. Yo lo que quería estudiar, en serio, yo lo que quería estudiar era ingeniería en sonido. ¿Sí? Sí, pues me ha gustado la música toda la vida. Pero lo único que sé es cantar y escuchar música, pero el canto en la ducha para mí nomás, pero en la música, como dice la canción, en mi vida, ¿sí o no? Me gusta mucho la música. Entonces, en la época de liceo, cuando estaba en segundo, tercero y medio, con unos compañeros teníamos una empresa, digamos, no formal, pero teníamos una empresa que animábamos fiestas del liceo.
Nosotros éramos los DJ, que en esa época no se les llamaba así. Entonces, juntaba uno era el que tenía los equipos, el otro era el que ponía la música y el otro era el que animaba la fiesta y yo participaba un poco en la postura de música y tenía un poco de recursos de música. En esa época se tocaban cassettes y se tocaban vinilos, ¿cachai? Entonces, en ese gusto por la música yo tenía todas las intenciones de estudiar ingeniería en sonido. Pero después me di cuenta, por eso es un error, yo me di cuenta en el camino de investigar qué significaba estudiar ingeniería en sonido, que en realidad lo que me gustaba era la electrónica, no el sonido. Y por eso lo resolví antes de tomar la decisión. Investigué un poco y pregunté a las personas que eran ingenieros en sonido, que cuál era su trabajo, etcétera. Y yo estaba confundido. Yo siempre me gustó la electrónica, así que por eso estudié electrónica. Y entonces, disculpa por lo que te interrumpí, que quería hacerle la pregunta. ¿Cómo fue que a partir de eso, y también me imagino que surgió la especialización temprana, por lo que usted nos comentó dentro del formulario que le hicimos llegar, ¿cómo fue que desde la universidad ya comenzó a enfocarse en temas de redes de comunicación, transmisión de datos? ¿Cómo fue que tomó esa decisión a partir de esto? En electrónica, en la época en la que yo estudiaba, cuando yo era alumno, en la carrera de civil electrónica en la Universidad de la Frontera, en general habían como 3 líneas de especialización o lo que tú podías como dedicarte, sin ser una especialización propia de la universidad. Todos teníamos los mismos ramos. Tomaba uno que otro electivo, que es lo mismo que les pasa a ustedes, pero no era que un ingeniero civil electrónico especialista en algo, no es así. Vale. Pero sí había un grupo bien marcado de 3 líneas de conocimiento. Todos hacíamos los mismos ramos, pero había 3 líneas bien marcadas en donde estaba el diseño digital, el control automático y las comunicaciones. ¿Te fijas? Entonces a mí el diseño me gustaba mucho, el diseño electrónico, pero con los pies bien puestos en la tierra, aquí televisores chilenos no hay y computadores hechos en Chile tampoco. Entonces el diseño era como para dedicarse a cosas muy específicas y había poco campo, y a mí me gustaba mucho, pero encontré que no había muy poco en qué trabajar ahí. El control automático nunca me gustó, para serte bien honesto. Siempre encontré que el control automático era para mis colegas eléctricos. ¿Y en qué consiste más o menos el control automático? El control automático es trabajar configurando PLC en el norte en una minera. Eso es control automático. Y a mí no me gustó ni el área, ni tampoco me gustaba mucho configurar PLC, lo encontré un poco aburrido. No es que el control automático sea solo configurar PLC, pero el 80% de eso. Está bien. Y está la tercera patita, que era la que me empezó a gustar desde el principio con los primeros ramos, que era la de comunicaciones, y primero con ramos que seguramente ustedes odiaron, como electromagnetismo, que a mí me fue siempre muy bien y me encantaba, y de ahí pasar a la física y a entender cómo funcionan las comunicaciones y después digitalizarlas, fue lo que me gustó. Y además me di cuenta con la primera práctica que hice que en esa época había como una necesidad de ingenieros que se dedicaran a las comunicaciones, electrónicos que se dedicaran a las comunicaciones, porque las personas que se dedicaban a las comunicaciones en esa época eran ingenieros de ejecución o técnicos, pero no ingenieros civiles. Entonces como que la chunté. Excelente. Interesante eso. Y pasando al siguiente punto, usted hizo un máster en ciberseguridad en 2022. En pandemia. En pandemia, ¿cómo fue eso en pandemia? Fue espectacular, pues la chunté justo. Se venía la pandemia y la pregunta era cuánto iba a demorar esto. No había mucha inteligencia artificial, así que me la jugué conversando con algunas personas mayores, pensando en cuánto iba a durar. Pues yo tenía las intenciones de hacer un máster hacía tiempo, pero nunca me daba como la cantidad de tiempo necesario. Y hay un tema de recursos también, pues un magíster cuesta 5 millones de pesos en promedio en cualquier parte del mundo. El de aquí en la Cato, de hecho, es más caro. Les paso el dato. Entonces la pandemia cumplió con toda esa... Fue un poco jugar póker igual, porque daba... Lo más probable es que tuviéramos tiempo de estar mucho sentado en un escritorio, y sentado en un escritorio yo hago mucho, así que ahí podía sacar un par de horas diarias, las iba a tener, no tenía que moverme del centro, hacer clases, iba a hacer todo online, podía fácilmente recuperar 2 horas diarias, que para el magíster era suficiente. Y lo otro es que en pandemia, aunque ustedes no lo crean, se gastaba menos plata. Salíais menos, no saliste de vacaciones, una salida de vacaciones medio magíster.
y en ese transitar por la pandemia se salió o no se salió de vacaciones, que era un ahorro, andabais mucho menos en auto, que también es un ahorro, estáis todo el día sentado en la oficina, que también ahorráis en muchas cosas, no andáis moleando con los niños ni con la señora, así que también ahorráis. Entonces fue súper bueno por ese lado, se dio la posibilidad de tener el tiempo disponible en la semana, había un poco más de ahorro, punto y lucas para pagar, y la jugada buena sí es que yo calculé súper bien, un poco por suerte, que yo me inscribí en el magíster y terminé el magíster justo en pandemia. O sea, en el marzo, en donde nos mandaron para la casa, yo estaba matriculándome en el magíster. Y cuando en el diciembre ya como que nos soltaron y dijeron ya con mascarilla podía andar en la calle, yo estaba dando mi examen de magíster. ¿Y cómo lo iba a especializarse en seguridad informática? Siempre me gustó. ¿Siempre? Siempre. Es que no. En la época en la que yo estaba en la universidad, el concepto de ciberseguridad ni siquiera existía, pues, Pablito. No, imagínate, los protocolos que estudiamos tienen mi edad, 50 años, 52 años. ¿Te fijáis? Esos protocolos en esa época no incluyen seguridad, no incluyen ciberseguridad, no habían delincuentes informáticos en la época de que yo estaba en la universidad, eso es mucho posterior. Entonces, mi gusto por la seguridad de la información o la ciberseguridad viene por el tránsito lógico de pasarme de las comunicaciones a nivel de Layer 2, yo partí instalando switches, configurando enlaces de radio, después Layer 3, los routing y aprender a rutear, aprender direcciones IP, todo lo que fuera Layer 3, y después Layer 4 también me tocó a mí, porque yo era el único ingeniero civil aquí en Talca. Entonces cuando hubo que instalar un servidor DNS en Linux, adivina quién se lo pasaron, y no tenía compañeros informáticos de trabajo, entonces tuve que aprender hartas cosas de informática. Yo creo que lo único que no sé de informática es programar, pero nunca me ha hecho falta. Pero lo demás, yo tengo problemas con levantar un servidor, como lo van en el próximo semestre, prestar servicios. Me ha tocado administrar 4 o 5 sistemas operativos distintos. Entonces, de ahí como que mutó en algún minuto, empieza el concepto de la seguridad en la información, seguridad informática, aparecen los primeros firewalls y a mí me llamaron la atención por razones obvias. Entonces, de ahí termina en la ciberseguridad. Y disculpa que te interrumpa, con respecto a la seguridad, al fin y al cabo todo, según sus palabras, se basa en procedimientos como tal. ¿En algún momento nunca fue de lleno a programar en este tipo de situaciones o trabajos que realizó de por medio? Proyectos nomás. Solamente proyectos. Sí, proyectos de seguridad perimetral, firewalls. Yo soy de la época del IP Chains en Linux, te hablo hace unos 25 años atrás. No sé lo que es eso, pero IP Chains era un firewall, era el firewall original que se llamaban cadenas IP Chains. Eran las cadenas IP, que era el primer firewall que vino incluido en las distribuciones de Linux. Después se pasó al proyecto NetFilter, que es el actual, que es IP Tables, que esas son tablas IP que incluyen NAT y otras cosas que el IP Chain no incluye. Entonces a mí me tocó levantar firewalls no solo para hacer NAT, sino que para hacer filtros muy básicos en esas plataformas que eran a pura consola, así como bien a lo mero macho, como les digo yo en clase. Entonces después llegar a implementar un firewall WatchGuard de un par de millones de pesos con una interfaz gráfica espectacular, era como muy llamativa, siempre me gustó. Excelente. Sí, excelente. Y ahora hablando sobre su camino ya profesional, y yendo directamente a su cargo actual, que es gerente de operaciones, ¿cuál fue el camino para llegar a ese cargo? Fue un camino corto en realidad. Yo soy subgerente hace más de 20 años. El camino fue, yo salí de la universidad a los 23 años, porque entré a los 17. A los 23 años era ingeniero civil electrónico, y casi con los 24 recién cumplido tenía mi cartón ya al día, había dado mi seminario y todo. Así es que entre el quinto y el sexto año de universidad, igual que ustedes, yo vine a hacer una práctica a Entel en Curicó, siendo alumno. Ahí dejé, yo creo que muy buena impresión, sin ánimo de que suene a cachiporra, de tal manera que al semestre siguiente yo egresé y vine a ofrecer mis servicios para reemplazar a los colegas que había conocido en la práctica, reemplazarlos en sus vacaciones. Entonces traje una cartilla, una programación,
Hice el recorrido sin preguntarle al jefe todavía, o sea, era como bien patú, y le pregunté cuándo salí de vacaciones, entonces yo hice el recorrido para estar 6 meses trabajando, reemplazando a todos, saltando de vacaciones en vacaciones. Y eso lo ofrecí, llegamos a un acuerdo y empecé en Entel Talca, primero en Curicó y después en Talca, y empecé a hacer los reemplazos de vacaciones, en esa idea que te comento, que se me ocurrió a mí. El jefe de la época estuvo de acuerdo, llegamos a un acuerdo en plata, y empecé a trabajar como reemplazo de vacaciones en Entel, en fin, nunca más. Después que se terminaron los reemplazos, me iba a trabajar a una empresa en Santiago que era contratista de Entel y nadie quiso que me fuera, así que ahí me ofrecieron mi primer contrato y después a los 5 años ya era jefe de área y a los 6 años era subgerente. Y de eso han pasado 29 años. Me impresiona realmente todo el orden y lo metódico que fue al ir paso a paso en su vida escalando. Pero asimismo, como ha influido dentro de la universidad y también en su rol académico, ¿qué tal se ha visto desenvuelto dentro de su desarrollo profesional al intentar abarcar todo este tipo de situaciones que se le fueron presentando en la vida? Si nos puede hablar también un poco acerca de su trayectoria. Pero la trayectoria como en el trabajo formal, o mi trayectoria como haciendo clases, o yo como persona. Su trayectoria, me refiero el rol que ha, a través de su profesionalismo, cómo lo ha impartido en docencia, y asimismo también cómo se ha desenvuelto con los trabajos que ha hecho a lo largo de su vida y con los proyectos que ha llevado a cabo. Más que nada que nos cuente un poco acerca de usted, simplemente con bueno, en el trabajo, si ustedes se dan cuenta, yo nunca he trabajado en otro lugar. Solo he trabajado en Entel. Llevo 29 años trabajando. 29 años. Sí. Formalmente el único contrato que he tenido por una empresa trabajando, y no he trabajado en ningún otro lado. Ahora, en paralelo he hecho 30 años de proyecto y 30 años de clase. He hecho clase aquí en la Cato, aquí en la Católica, saqué la cuenta, yo 27 años haciendo clase. 27, 28 años haciendo clase. En la Autónoma, sus profesores son alumnos míos, casi todos. Profe Carlos, que es su director de escuela, fue alumno mío. El Gary está absolutamente impresionado. Sí, el profe. La fecha ¿Cómo se llama el crespito que es el. ¿Cómo que le dice que es parecido al Paulo? Que es profe. No, que ahora está haciendo el doctorado y le hace clase a ustedes. El Philip. El Philip. Sí, pues el Philip también fue alumno mío. El Pablo, el profe que se fue para la Universidad de Talca, alumno mío también. Por ejemplo, la directora de informática de la Autónoma, alumna mía. Yo llevo 30 años aquí. 27 años. ¿Está visualizando? Sí, pues. Increíble. Es como el padre de todos los que se han formado dentro de Talca. Llevo muchos años haciendo clases. He hecho clases aquí, en la Autónoma, en la Universidad de Talca hice clases y también estuve vinculado con su área de proyecto un par de años. También hice clases en la Universidad de los Lagos cuando era universidad. También hice clases en la Universidad del Mar cuando yo ayudé a cerrar la Universidad del Mar. Me pidieron ese servicio cuando la Universidad del Mar se cerraba aquí en Talca, por cuestiones administrativas. Yo ahí no tengo nada que ver. A mí me pidieron el servicio de cerrar una carrera porque por cuestiones legales a los alumnos no se los podían llevar para Valparaíso. Por ejemplo, habían alumnos, no sé, por el chiquillo, ¿cómo se llama el chiquillo ustedes? Se llama Rodrigo. Rodrigo. El Rodrigo, por ejemplo, habían niños, no sé, usemos de ejemplo a Rodri, era alumno, pero él se matriculó aquí en Talca. Y la carrera se daba en Talca. Entonces, cuando cierran la universidad aquí en Talca, la carrera se empieza a dar en Valparaíso. Le dicen a los alumnos, vámonos para Valparaíso. El alumno se podía ir. Porque él tenía su casa acá y no tenía plata para vivir allá. Y él se inscribió en la universidad aquí en Talca. Entonces, hubieron 2 carreras que eran unas carreras media extrañas que da esa universidad. Una carrera que era entre un poco como de computación y electrónica. Era una mezcla. Parecía una que un tiempo estuvo dando la Universidad de Talca. Entonces ellos se negaron y se quedaron acá. Entonces hubo que terminar la carrera para 3 alumnos. Y había un semestre para hacerlo. Y les faltaban 11 ramos. Entonces ahí, como usted comprenderá, yo soy súper conocido aquí en Talca, me llamaron y me ofrecieron que presentara un proyecto de cómo sacar en 2 semestres esos alumnos y titularlos. Para cerrar la carrera. En ese tipo de proyectito andamos metidos yo. En todo. Y ahí estamos todos, profesor. Ahora, nosotros. Harta capacitación a empresas también. Sí. Ahora el segundo semestre inicio un set de capacitaciones en un par de empresas que atiendo hace mucho tiempo aquí en Talca de ciberseguridad para los usuarios de la empresa.
Increíble. Sí. Adelante, Paula. Ya para finalizar el primer bloque, para poder dar paso a su proyecto y su liderazgo en Entel, quiero comenzar con cómo ha evolucionado el tema del sector de las telecomunicaciones, qué elementos han aparecido con el tiempo según su experiencia. O sea, en los últimos 30 años yo diría que hablamos del año 90 en adelante aproximadamente, un poco más, 98, 2000, que empecé a trabajar. Los primeros 10 años, separemos eso como en 3 años, que es como mi trayectoria, es como de 30 años más o menos, parte como en el 90 hasta el 2025, 25 años. Al principio era mucho más entretenido que ahora. Al principio las cosas cambiaban de un año a otro. Yo pasé de estar sentado en un computador que era un Cyrix 286, que casi nadie sabía usarlo, que la red era con un cable coaxial que casi nadie sabía implementarla, que el sistema operativo venía en 5 disquetes, que ya casi nadie conoce, y en 30 años estamos en un iPhone 13, con el cual yo puedo hacer 10 veces lo que hacía con ese computador hace 30 años. Entonces, ese nivel, pero se estancó, yo diría que hace unos 10 años. Durante las primeras 2 décadas, o sea, del 90 al 2000 y del 2000 al 2010, pasaron muchas cosas. Pasamos de modems a routers, y de routers a firewalls, y de firewalls a IDS, IDS a IPS, y seguridad informática, y ciberseguridad, conceptos, metodología. Una locura durante 20 años, pero más o menos el 2020, 2021, ya la cosa como que se estabilizó. En términos de comunicaciones, ahora las cosas suben en términos de velocidad, pero ya no es nada más. Ahora las cosas tú las necesitas más rápido. Cambio abrupto de cierta forma. Los equipos son los mismos, pero son más potentes, son más rápidos. Lo que necesitáis es más velocidad, pero el equipo sigue siendo el mismo. Más nivel de proceso, pero el equipo sigue siendo el mismo con un procesador más rápido. Pero el equipo sigue siendo un router, sigue siendo un switch, sigue siendo un firewall. Como que ahí se estancó un poco la cosa. Y dentro de estas vanguardias tecnológicas que han ido evolucionando, ¿cuál cree usted que ha sido la que marcó un antes y un después dentro de su experiencia? La fibra óptica. ¿Fibra óptica? Sí. ¿Nos puede explicar por qué específicamente la fibra óptica? Por la velocidad. Si no fuera por la fibra óptica, las cosas no funcionarían a la velocidad que funcionan hoy. Las cosas hasta cuando eran... Hay 2 hitos en mi opinión. Uno que yo lo viví y uno que es más viejo que yo. El que es más viejo que yo es dejar de hacer las cosas de forma análoga y empezar a hacerlas de forma digital. Eso es espectacular. Un hito en las comunicaciones modernas. Ese es en mi opinión, yo no soy el que escribió los libros, así que ustedes saben. En mi opinión, ese es el hito, la revolución en las comunicaciones. Dejar de ser análogo, pasar a ser digital. La digitalización, ya esa cuestión despertó todo. Y después soy digital, necesito que las cosas sean muy rápidas. Y ahí aparece la fibra óptica, ese es el segundo hito. Ahora, el primero yo no lo viví porque la decisión de digital, análogo digital es previo a mi era, digamos, más vieja que yo. Ahora, la fibra óptica sí, yo llegué más o menos justo cuando se estaba implementando. Yo cuando empecé a trabajar, en los años 98, por ahí más o menos, se estaba recién terminando el proyecto de fibra óptica nacional, en esa época CTC, Entel. CTC era la compañía de teléfonos de Chile que después pasó a ser Movistar actualmente. Y Entel, que sigue siendo la misma por 60 años, Entel tiene 60 años, el año pasado cumplió 60 años. Entonces llegué justito cuando estaban implementando los enlaces de fibra nacional, Santiago-Puerto Montt. Ahora vamos al segundo bloque que tiene que ver ya con su proyecto, lo que se ha destacado, lo que ha hecho durante su carrera. Y le cedo las preguntas a Jairo para que desarrolle este bloque. Bueno, este punto más que nada quería consultarlo con respecto a la expansión de la infraestructura. Me gustaría que nos comente un poco acerca de algunos proyectos de modernización dentro de los que usted ha trabajado, ya sea a nivel regional o a nivel país, y que nos pueda contar un poco de la estrategia de liderazgo que pudo llevar a cabo para que estos se pudiesen construir y ser lo que son a día de hoy. En Entel he participado, no necesariamente liderado. Normalmente los líderes del proyecto son de Santiago, pero nosotros en regiones nos toca liderar localmente. Yo participé en el proyecto Entel PCS. Entel PCS era la empresa móvil que originalmente tenía los temas de los celulares y las comunicaciones móviles de Entel.
ahí se implementó la primera... Yo participé en la implementación del 2G original, con proyecto nacional, con Subtel, entrega de sitio, verificación, survey, no como líder de proyecto, pero sí en la sexta, séptima y octava región me tocó participar en la entrega de sitios. De estos tipos de servicios 2G, 3G, hasta 5G, que es el que actualmente se utiliza en la mayoría de dispositivos, ¿nos puede contar algunas cosas de lo que se trata más que nada, en qué consiste? El resumen fome es velocidad. Ese es el resumen fome. Cambia ¿cómo se llama? Las bandas dependiendo del país en el que está. Aquí en Chile tenemos un enredo con las bandas de frecuencia distinto al de Argentina, al de Brasil. Pero de tecnología, en definitiva, hay por ejemplo, hay personas que creen que el 2G es de gigabytes o de gigabit por segundo, y eso es generation, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación de sistemas móviles. Y el resumen fome son velocidades. O sea, el 2G era un módem más lento que un Bluetooth. El 3G ya llegamos como quizás a las velocidades de un Bluetooth, a la distancia por supuesto. El Bluetooth tiene 15 metros. Acá podéis establecer una razón de tráfico de unos 100 megabits por segundo, algo por el estilo, a larga distancia. Después en el 4G que llegamos a los 20, 30 megabits por segundo, y el 5G que se supone que debe llegar hasta aproximadamente cerca del gigabit por segundo, que eso es un poco teórico igual. Así es que ahí el cambio ha sido de velocidad. Todo tiene que ver con velocidad hoy en día. Y asimismo, dentro de este tipo de estandarización de procesos, ¿de qué forma cree usted que se ha logrado optimizar ciertas operaciones, ya que usted ha trabajado en territorios tan diversos? ¿Cuál cree usted que es la mirada a la que apunta hoy en día todo el tema de comunicaciones, conexiones, procesos y todo este tipo de cosas para que el día de mañana podamos de alguna forma seguir avanzando y que puedan surgir nuevas tecnologías? Desde el punto de vista de comunicaciones, velocidad. Únicamente velocidad. Ustedes generan cada día más datos. ¿Cuál cree usted que podría ser algún punto, alguna vanguardia que no tuviera que considerar necesariamente velocidad para implementar avance en todo esto? Es que el problema es que los volúmenes de datos que ustedes generan son muy grandes ya, y la única forma de moverlos es, y no demorarme una eternidad, es que los enlaces, las redes o la comunicación seamos lo más rápida posible. Hoy en día en las comunicaciones el tercerito, ¿se acuerdan que al principio decíamos pasar de análogo a digital? Fue como un hito que yo lo recibí, porque yo no soy tan viejo, soy viejo pero no tanto. Después el paso de comunicaciones radio, cobre a fibra óptica. Yo creo que el borde que tenemos ahora es que tú podías hacer la transmisión en fibra óptica a muy alta velocidad. En términos así como coloquiales podemos decir que podéis pasar todos los bits por segundo que tú quieras por una fibra óptica. Pero el problema es que al final de la fibra óptica te encontrás con un equipo electrónico, y la electrónica no es tan rápida. Entonces ahí está el desafío, hacer que las cosas sean superconductoras al lado de la fibra, que es lo que podríamos mejorar desde el punto de vista de velocidad, y al final los equipos que son electrónicos, hacerlos derechamente ópticos. ¿Te fijas? O sea, yo puedo tener una fibra entre sus dos computadores y por esa fibra puedo pasar luz, y la luz a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, puedo usar todos los bits que yo quiera. Pero el problema es que llegan a tu computador y ahí la electrónica hace el cuello de ellos. Y el procesador se pone lento porque ese funciona podéis ponerle hilos de oro si queréis, pero nunca hace tan rápido como una fibra. Entonces ahí ese quiero estar vivo para cuando pasemos a, ya pues como el siguiente paso, yo quiero equipos que sean ópticos. Quiero ver el primer computador óptico o supercomputador con superconductores o algo, que yo le conecte directo a una fibra y que no tenga que pasar por electrones pasando por un cable, que la cosa realmente sea rápida. Me imagino. Bueno, muchas gracias por esa aclaración. Ahora también pasaremos a hablar acerca de proyectos de ciberseguridad, que Pablo tenía algunas preguntas preparadas. Sí. Tenía curiosidad respecto a lo que mencionó al principio en la entrevista sobre el hacking ético. ¿Ya? Hacking. Me gustaría que nos contara sobre lo que ha desarrollado respecto a esta temática. O sea, es que el hacking ético es como un concepto que se acuña cuando los hackers se quedan sin pega
así como que nace, en mi modo de ver. O sea, hay un momento en donde tú eres hacker, pero te empiezan, o tienes los conocimientos, etcétera, pero te quieres blanquear, digamos, quieres cambiar el sombrero por uno blanco, ¿cierto? Es como ser hacker, pero de sombrero blanco, no de sombrero negro o rojo. Entonces, aparece el concepto del hacking ético. O sea, yo en general estoy aplicando mis conocimientos de hacker, estoy ejecutando procesos de hacking, pero con tu consentimiento, para encontrar brechas de seguridad y en conjunto darle soluciones. Ese es un ethical hacking. ¿Y qué proyecto, qué ha desarrollado respecto a eso? Proyectos, hay empresas de la región que me han pedido el servicio de ethical hacking. Yo normalmente ahí aplico 1 o 2 metodologías que aprendí en el magíster. Black Box, Grey Box es la que más me gusta, en donde desde el punto de vista Black Box yo le pido permiso a la empresa, por supuesto, se hacen documentos, etcétera, y yo ejecuto procesos de enumeración de vulnerabilidades desde el exterior, que solo le aviso en qué hora se hace para que sepan que soy yo el que está atacando y que no un ataque de verdad, digamos. Que no salta una alarma y todo. Claro, y se toma... se hace un histograma, digamos, y se toma toda la información necesaria que yo capto, que yo soy capaz de reunir en ese espacio, y después se hace un informe apuntado a las brechas de seguridad desde el lado internet mirando hacia la empresa. Y por otro lado, normalmente instalo sondas, también se le avisa, se hace una cartilla, digamos, cronograma, etcétera. Yo mando técnicos míos, ¿no?, a recorrer. Hay empresas que tienen sucursales por todo el país. Entonces van y ponen una sonda dentro de las LAN o de las redes privadas de estas empresas, y también se hace un escaneo de vulnerabilidad y después se hace un informe y oportunidad. Y, profesor, con respecto a esto a nivel técnico, ¿cuál podría ser el tipo de vulnerabilidad que más suele repetirse o que más se presenta dentro de este tipo de trabajos que usted ha realizado? En el ejemplo que les estoy dando, la vulnerabilidad que más se repite es el no tener los sistemas operativos con licencia o con los parcial bien. Eso es como lo más usual. Ahora, del punto de vista del común de las personas, o la vulnerabilidad que actualmente, el caso de ciber que más se repite, que más usan los delincuentes informáticos para ejecutar sus fechorías, es el phishing. El phishing. ¿Podría contarnos también a qué? El phishing es salir a pescar. De ahí viene el concepto, sí. Es como salir a pescar lo que ustedes están pensando. Si hay gente no muy bien de la cabeza que pincha el link que no tiene que pinchar. El phishing es un correo electrónico. Hay phishing, smishing y también asterisco phishing. Pero en definitiva es hacer que a través de un correo electrónico, de un SMS, de un mensaje en WhatsApp o cualquiera de los anteriores, por eso van cambiando los nombres. Cuando es por SMS se llama smishing, por ejemplo. El phishing es por correo electrónico. Entonces tiene una parte artística en donde, si tú soy el que sabe hacer el phishing, lo más probable es que un informático como ustedes, o yo creo, debe haber alguno, no es muy bueno para la parte artística. Entonces se junta con un artístico de esos que estudian en la otra facultad, que hace los colores son los adecuados, le pone el banco que corresponde, los logos que corresponden, la tipografía, y te juntáis con otros de la otra facultad de acá, de los de castellano, para que quede bien escritito y no tenga faltas de ortografía. Hacen un equipo y mandan ese correo electrónico, y la parte del informático es que ahí adentro ustedes ponen un link, y el objetivo del phishing pues se llama salir a pescar, porque de 10.000 pescados que andan en el mar pescáis uno, ¿no? Peces, pescas uno, ¿no? Entonces aquí tú le mandáis ese correo a la mayor cantidad posible de destinatarios posibles, y juegan a la estadística. Entonces el objetivo es que un porcentaje muy chiquitito de ese millonada de destinatarios pinchen un link y llegue a una página web o algo que no necesariamente, definitivamente no es la original, y capten tus credenciales, y después de eso te hagan. Me imagino que esto un desfalco típicamente de plata. Puede tener algunos vacíos legales, porque no sé si estará permitido a nivel nacional, hablando ya en territorio chileno, si es que esto se puede realizar o no, porque me imagino que hay también asimismo algunas empresas que se aprovechan de este tipo de herramientas, se podría decir, y bueno, me imagino que así también pueden construir set de datos que les puede servir con respecto a, no sé, por ejemplo, lo que algunas personas pueden tener como... Es que hay varios negocios aquí que nacen, porque está la base de datos de correo electrónico que se venden
en el mercado no formal, digamos. Tú puedes comprar bases de datos de correo electrónico y con millones de correos, todos confirmados. Entonces hay otro delincuente que lo que hace es vender la base de datos de correo electrónico, quizás de dónde la sacó, dónde se la sacó. Claro. Entonces hay harto desconocimiento. Hay muchas personas que terminan sus correos electrónicos en esas bases de datos porque les dan dulces. En ciberseguridad hay un concepto del honeypot. El honeypot es un pote con miel, en donde la gente pasaría de ser las abejitas que van a comer miel ahí, pero no saben que estás cayendo en una trampa. Por ejemplo, ayer conversaba con unos colegas, no sé si conocen el software para ver películas o aplicación que se llama Magis TV. En el Magis TV tú puedes ver casi todas las películas de forma gratuita. Es evidente que es fraudulento, no estoy pagando nada a nadie y toda la gente piensa que es gratis, pero para conectarte al Magis TV lo primero que te piden es un correo electrónico y a través de un doble paso verifican que tu correo electrónico sea válido. Entonces el Magis TV está formando una base de datos de correo electrónico que están confirmados y eso no es gratis, y esa base de datos vale mucha plata. Y se la pueden pasar los mismos Magis TV, a lo mejor inventaron el Magis TV para armar la base de datos para hacer phishing. Claro. Y están todos coludios. Y por supuesto esto da paso a otro tipo de estrategias de por medio que también involucran marketing, ventas de cosas, productos que le aparecen a uno con el simple hecho de hacer una búsqueda y que luego ya en su navegador o en las aplicaciones que suele usar comúnmente le aparezcan algunas cosas. Sí. Adelante, Pablo. Ahora pasando a otro de sus proyectos destacados, tiene que ver con una plataforma de simulación control inteligente, el PCCI, ¿cierto? ¿Nos podría comentar de qué trata ese proyecto? Es un proyecto universitario de una de gente de contabilidad. Se va a crear una plataforma conectada con inteligencia artificial autogenerativa. La plataforma es una plataforma re simple, hace un proceso que a mí se me van a enojar los contadores en realidad. Yo la contabilidad la encuentro simple hasta cuando hay que hacerla. En términos matemáticos no hay que hacer derivada ni integral, entonces ahí como que se enojan los contadores un poquito. Pero cuando te sentás a hacer la contabilidad, en realidad es como más compleja que hacer una derivada. Y tiene que cuadrarte todo, igual tiene su nivel de complejidad. Pero matemáticamente hablando es como sencillo. Entonces va a ser una plataforma en donde la inteligencia artificial va a proponer contextos de ejercicios de contabilidad para que los alumnos a partir de ese contexto hagan su ejercicio, hagan su tarea, y después la IA resuelva el ejercicio y les dé feedback de si se equivocaron, en qué se equivocaron, si está bien o si está mal. ¿Es una herramienta de estudio para...? Sí. Excelente, me parece interesante eso de que armen. ¿Qué opinas tú, Jairo? Sí, me gusta bastante, porque en realidad, bueno, creo que es una mala costumbre que se ha generado ahora en los estudiantes, pero la mayoría, al menos personalmente hablando, porque voy a hablar por mí, estudio con mucha inteligencia artificial en donde si no sé resolver o llego a un punto del ejercicio que ya no puedo avanzar más, le pregunto qué camino puedo tomar, en qué me equivoqué. No, sí, me pasa también, Sí. Si hay un recurso de la inteligencia artificial, entonces que se armen herramientas que lo potencien el estudio, maravilloso. Sí, mejor aún. Adelante. Y profesor, me gustaría que nos hablara un poco cómo ha sido, qué piensa usted de las auditorías que ha hecho de seguridad en general. Bueno, es un proceso entretenido, cuesta un poco mantenerse al día. Todos los años hay distintas brechas de seguridad que van apareciendo, hay que mantenerse actualizado. Ese es un desafío entretenido. Y el otro desafío entretenido que nos ha ido disminuyendo a pesar de lo que puedan creer o leer es que esos procesos son, desde el punto de vista de las empresas, son un gasto. Que ya a las empresas les gusta tener ganancias, no gastos. La empresa ideal es la que gana mucha plata y gasta nada. Ese es como el objetivo, digamos. Así eres mucho más efectivo financieramente. Entonces, la implementación de la seguridad en las empresas involucra hacer un proceso casi así como de exorcismo en los dueños de la empresa o los que toman las decisiones, porque ellos ya tienen muchos gastos, no quieren incrementarlo, y todo lo que tiene que ver con seguridad involucra gastos. Entonces es un proceso entretenido, pero todavía
Yo siento de que en la región, en Santiago quizás no es tan así, se anda más rápido, pero en región hay muchas empresas que no van a pymes, son empresas ya grandes, que la seguridad, la ciberseguridad, hacer un ethical hacking es una cuestión que está fuera de su presupuesto y no pretenden hacerlo hasta que no tengan su primer evento, no lo van a hacer. Claro. ¿Con anterioridad trabajó en AhorroCop? O sea, he hecho proyectos para ellos, sí, durante años, de todo tipo. Tipos de, ¿cómo se llama? Por el lado de ciberseguridad, temas de proyectos, hace años atrás, actualización tecnológica. Hemos trabajado harto juntos, sí. Excelente. Es una empresa regional muy, yo diría que de las que yo conozco, no las conozco todas, pero es una empresa fantástica desde el punto de vista del área en el que se mueve, es ícono, digamos. ¿No? Cuéntenos justamente el área justamente. Sí, AhorroCop es una empresa es una cooperativa de ahorro y préstamo, como han existido varias más aquí en la región y que ustedes no la conocen porque en el camino desaparecieron, se perdieron, no les fue bien porque yo creo que no han sido bien liderados o no se han preocupado de los conceptos que tienen que preocuparse. AhorroCop tiene estándares de banco aquí en la zona, está su central aquí en Talca y tiene sucursales de Santiago hasta Concepción y es una tremenda empresa regional. Tienen nada que envidiarle a algunos bancos a nivel nacional, sin perjuicio de que está, como podríamos decir, como en un escalón más abajo. A nivel de tecnología, seguridad de la información, está comparable con un banco. Espectacular, súper bien. Ahora, para este último bloque, que tiene que ver con tendencia, tecnología y qué es lo que viene a futuro, me gustaría que hablase sobre lo que es la ley Chao Cables, que nos puedes comentar de qué trata y qué impacto va a tener esta legislación. Bueno, el espíritu de la ley Chao Cable, yo no sé, ustedes pasan todos los días por la calle, probablemente no miren para arriba, pero háganlo, los invito. Si ustedes miran los postes, están llenos de cables. Sí. La ley Chao Cable, el espíritu de la ley es ordenar, porque ahí los cables están por un tema de que todas las compañías, la que yo trabajo y las demás, todas hacemos lo mismo, por un vacío legal que viene a llenar esta ley, entiendo yo, eso es lo que yo no entiendo, soy un abogado, pero es lo que yo entiendo, es que las calles y los postes y lo urbano, digamos, se mantenga relativamente ordenado, que el que instala un cable también sea responsable de retirar ese cable. O sea, las calles están llenas de cable porque hoy en día, o hasta que esta ley llegó, nosotros, las empresas de comunicaciones, no teníamos ninguna obligación de retirar los cables. Después las municipalidades, por cuestiones propias de cada municipalidad, hay algunas que se preocupaban, otras que no. Entonces, esta ley viene, de alguna manera, en el cuento corto y fome, digamos, viene a ordenar que las cosas estén debidamente ordenadas. Es como aplicar el sentido común en una ley, nada más que eso. Hay algunos países que de por medio han hecho anteriormente este tipo de legislaciones y orden. ¿Cuáles más o menos podría ser? Bueno, en Estados Unidos, la gran mayoría de los estados de Estados Unidos, yo no conozco ninguno que tenga un desorden como el nuestro. Pero también te puedo dar ejemplos donde los desórdenes son 10 veces peor que el nuestro. Por ejemplo, Tailandia. Sí. En Tailandia la gente pasa de un edificio a otro por los cables. Lo usa de puente. Imagínate la cantidad de cables que hay. La India, horrible. Sí. Tailandia, horrible. Los finlandeses, horrible. Entonces, no somos los peores, pero tampoco los mejores. Yo creo que esta ley viene a ordenarnos un poco. Sí, de eso se trata, es eso. Es interesante que igual por nombre me llama la atención, pero también yo creo que... Es que aquí, no sé si se dará en otros países, pero aquí la ley Chavo Cable está relacionada con Chavo, con todos los cables que están colgando. Es como la ley Cholito, que es la de los perritos. Entonces aquí como que algo pasa y que está relacionado con una persona, con un animal, o con este caso con un concepto de Chavo con todos estos cables, y de ahí viene ese... Y la ley tiene un número como corresponde, pero se reconoce por su nombre. Ese nombre. Claro. Bueno, ya que habíamos entrado de lleno en hablar acerca de leyes, me gustaría que, dentro de su perspectiva a cómo ve el futuro de la ciberseguridad en Chile, ¿cuál es su opinión frente a cómo está establecida la ley actual chilena en base a la ciberseguridad, todos los permisos que concede a los usuarios y también en este caso a los agentes que directamente se meten de lleno en esto? Quisiera que nos hablara un poco desde su perspectiva. Yo creo que lo más importante es que tenemos ley. Porque hasta hace unos 2 o 3 años atrás no había. Dependíamos de leyes que se trataban, en mi opinión,
Se trataban de acomodar a la ciberseguridad o de acomodar a lo digital o de acomodar a la información digital. Pero eran leyes antiguas que dejaban mucho vacío. Ahora ya tenemos una ley, no me sé el número todavía, 21.000 o 22.000 debe ser por ahí, que por ahí vamos más o menos las leyes. Ya hay una ley, tiene procedimientos de aplicación, y lo otro es que también parte de la ley le da responsabilidad y exigencias desde el punto de vista de la información de los usuarios a las empresas. Entonces ahora no sé muy bien cómo se aplica porque yo no soy abogado, digamos, pero sí sé que estamos protegidos, ¿no? O sea, todas las empresas que tengan información de los consumidores van a tener que aplicar y cuidar esa información porque ahora hay penas legales, digamos, porque se filtre. Y eso se involucra de paso, digamos, que yo creo que en el futuro no muy lejano, un par de años más, va a haber mucho trabajo en el área de la ciberseguridad, porque ahora la ley te lo exige. Por ejemplo, una empresa de comunicaciones que no se preocupa de la información de sus usuarios va a caer en hacking o lo van a hackear o algo por el estilo, y aparte de perder a todos los clientes que fueron hackeados, la ley lo va a multar o le van a aplicar la ley. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, aquí en la universidad tiene información privilegiada de usted. Claro. Tiene sus direcciones, tiene sus root, tiene información de usted. La universidad tiene que proteger esa información. Ya no puede decir, ups, me hackearon. Ahora, ups, me hackearon, se me dan todos los alumnos, que son mi negocio, porque ustedes son el negocio de la universidad. Sin alumnos no hay universidad. Claro. Y aparte de eso, un tema importante en la ciberseguridad que es cómo te presentas al público. Si yo te digo, esta universidad la hackean 3 veces al año, ¿vaya a querer hackear esto aquí? No. Y además la ley va a venir y le va a cobrar una multa a la universidad. Entonces va a haber harto trabajo ahí. Y cuando un agente de acción a un usuario provoca alguna especie de vulnerabilidad, ¿qué tipo de castigo enfrenta la ley chilena para este tipo de agentes? O sea, la ley nueva, los castigos, yo sé que hay multas y hay castigos con apercibimiento de arresto y todo el cuento que yo no tengo tan claro. Pero hasta antes que llegara esta ley había muchos de esos eventos de ciberseguridad que quedaban sin castigo. Ninguno, porque no había dónde encasillarlos, porque las leyes eran muy antiguas y no tenían que ver con la información digital. O sea, yo creo que la etapa de la historia en donde el hacker del liceo, que hackeó la página web del liceo y que terminó siendo premiado por el liceo regalándole un notebook de alta gama porque el niño sabía mucho, eso ya no va a pasar más. Ni yo tenía idea de que eso había pasado, la verdad. Sí, en Talca, en Santiago, pasaba. Entonces ahora ya no, ahora ya es una cuestión... si un niño en un liceo, de acuerdo a la ley antigua, a la ley nueva, que ya existe, los menores de edad son responsabilidad de sus padres. Entonces un cabro chico de 16, 17 años que sabe mucho y hace un hacking, el que va a responder va a ser el papá de ese niño y no va a hacer comprarle un notebook de alta gama. O sea, yo creo que va a estar castigado el resto de sus días. Claro. Y retomando el tema del futuro, el tema de los nuevos profesionales que vienen con los avances que se vendrán desarrollando, como docente, me gustaría preguntarle cuáles son las competencias que necesitarían estos nuevos profesionales al futuro que viene, en estas nuevas tecnologías y cómo está avanzando las comunicaciones. O sea, en términos de conocimiento, yo creo que adquieren los conocimientos que van a necesitar. Hoy en día las comunicaciones van a mutar a ¿cómo se llama? A tratamientos de datos muy grandes, a inteligencia artificial, va todo para allá. Desde el punto de vista electrónico, me imagino que todo lo que tiene que ver con computación cuántica y cosas que se están estudiando actualmente. Yo lo llevaría para otro lado. Yo creo que las competencias de conocimiento, tecnológicas, las van a tener los alumnos de esta universidad y los de otros también. Yo creo que las competencias que están perdiendo ustedes, niños, son cosas básicas. Si yo le pregunto a una sala de 74, 75 alumnos actualmente, todos mayores de edad, sobre 20, 21 años, tercer, cuarto año de universidad, ¿cuántos saben conducir un vehículo? Menos del 10%. Y cuando sale a trabajar eres ingeniero, sí, a la calle, no es que no sé manejar, venga otro. Claro. Entonces hay cosas que yo veo que son competencias como más simples y como de sentido común. Los niños ahora son muy PC, muy teléfono, es difícil que se pierda ya, pero si no hay red y no hay maps, ¿sabéis seguir un mapa análogo?
Claro, y puede que yo necesito un ingeniero informático que me vaya a ver un sistema que tengo puesto allá donde el diablo perdió el pocho, en donde no hay red. Y ya ustedes me van a decir, ya Starlink, vale, pero hace dos meses atrás no existía Starlink. Claro. Y puede que no tenga red, no tenga cómo comunicarse, no sabe conducir un auto. Hay competencias como básicas que se han perdido con esta cuestión de las redes sociales, los teléfonos, el internet, muchos juegos buenos para el joystick, pero no saben conducir un auto. Entonces hay personas que ha pasado, niños recién salidos de la universidad, que tú los mandáis, a ese flaco no le va a pasar porque es más parece que es más atlético, pero niños que tú salidos de la universidad y los mando al cerro, y en pleno invierno venimos saliendo de un frente mal tiempo la semana pasada, y yo necesito que tú vayas a hacer una actualización de un Finboard, un tremendo equipo que está en la punta del cerro y no se puede subir más que a pie. Hay gente que no llega arriba porque han estado toda su vida, desde los 11, 12 años, que han estado sentados en un PC, internet, joystick. Sí, no han hecho nunca ejercicio físico. Es difícil ver a alguien que se dedique a este tipo de cosas en terreno. Es como que generalmente está más pegado al computador, como usted decía. Pero más allá de todo esto y de las competencias que usted cree que son básicas en gran parte de las personas, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que puede esperar el mañana a los próximos estudiantes que vayan egresando? Los más actuales, se podría decir. En mi opinión, yo creo que los desafíos actuales es encontrar su lugar en el desafío actual de que todos lo hacen la inteligencia artificial. O sea, porque además que tan inteligentes no son, o sea, yo no me la compro tampoco, ¿sí? Así como que vaya a tomar decisiones, le vamos a pasar el gobierno a un inteligente, no, ahí no hemos llegado todavía. Pero sí hay hartas cosas que van a, no sé, por las personas que están en esta época, yo creo, pasando por este periodo, van a salir y van a quedar un poco descolocadas porque no las prepararon para el momento en el que van a salir de la universidad. Van a quedar como intermedios. Entonces yo creo que ahí hay desafío. Me imagino que será un poco de la universidad, un poco de los mismos alumnos, de darse cuenta de que a lo mejor no van a quedar parados en el lugar en donde para el que los prepararon no va a ser el adecuado. Van a terminar trabajando en otras cosas, en otras áreas. ¿Te fijas? Y el rol del estudiante, eso se llama el perfil de egreso. Sí. El perfil de egreso de ustedes no fue tomando en cuenta inteligencia artificial. Entonces cuando salgáis y dices, chuta, pero es que a mí me prepararon aquí y estoy terminando acá porque la inteligencia artificial está haciendo esto y no me prepararon para esto otro, porque había un desafío entretenido ahí. No, tiene razón el respecto. Sí, exacto. Y ya para empezar a ir cerrando este capítulo, ¿cuáles son los próximos objetivos que tiene a nivel profesional? ¿O se ha proyectado respecto a eso? Para los próximos años, no sé, yo tengo como un plan para los próximos 30 años, porque pretendo vivir más o menos bien hasta los 80, por ahí me gustaría. ¿Sí? Así es que lo que viene ahora quiero expandir mi empresa, hacer más cosas, involucrar los conocimientos que tiene mi hijo y involucrarlo en mi proyecto. Yo soy el electrónico y el que tiene mucha experiencia en comunicaciones. Tengo una hija que está estudiando civil informática, así que hay que involucrarla en mis proyectos. Tengo otra hija más grande que estudió ya y trabaja en el ámbito de marketing digital y administración de contenido y de redes, involucrarla. Y tengo otro hijo que todavía no ha hecho a la universidad, entonces quizás él lo vamos a preparar más bien como un ingeniero más mentolato, ¿no? Así como los ingenieros industriales, y meterlos todos ahí en una suerte como de empresa familiar o algo así. Eso quiero entretenerme por unos años. Excelente, muy bien. ¿Y algún último mensaje que quiera dar para terminar este capítulo? El micrófono lo tiene libre. Puede ser mensaje. Sí, lo que quiera mencionar. Como alguna recomendación quizá para las próximas generaciones que vayan a salir al rubro. O alguna reflexión. Sí. Lo que les decía, yo creo que sería bueno que los que están pasando por este periodo, no solo en su carrera, a ustedes les pega un poco más porque son informáticos, pero en general llegaron la inteligencia artificial y den por hecho de que la universidad no los preparó para tomarle en cuenta. Entonces sería bueno que hicieran
auto-coaching ahí, se miren al espejo y vean en qué lugar van a salir, qué puedo hacer, dónde aplico lo que está saliendo actualmente. Y lo otro, invitarlos a hacer un poco más de ejercicio físico, porque considero que en general son muy flojos. Físicamente hablando, no pueden vivir detrás de un teclado toda la vida, o sea, y sentados detrás de un escritorio van a tener un pasar muy malo cuando sean más adultos. Y si no se preocupan ahora, cuando sean más viejos, van a tener muchos problemas, muchos dolores, van a vivir poco. Yo quiero vivir harto, entonces me preocupo no solo de mi músculo cerebral, tengo que preocuparme de todos mis músculos, pues si no va a llegar a los 80 bien, pues. Así que eso, hagan un poco más de ejercicio físico. Bueno. No, está bien. Y aprendan a conducir un auto, que es muy entretenido. No vamos a tomar completamente ese consejo. En ese estado. Voy a pensar en mi profe cuando esté manejando. Lo hago por mi profe. Oye, le ponen más. Yo siempre les digo a mi hijo o las personas que converso, no soy muy bueno para conversar, pero paso mucho tiempo solo. Pero siempre les digo, oye, a la navaja suiza tenéis que ponerle. ¿Cuál es la mejor navaja suiza? La que tiene hartas navajas. Entonces, si tú soy bueno para el PC, ya ahí hay una navaja. Sabéis conducir, segunda navaja. Tenéis buen estado físico, tercera navaja, te va dando ventajas. Claro. Porque después van a haber muchos que saben del computador, si estáis metidos aquí entre medio, todos saben harto. Pero de eso. Pero yo sé conducir, yo tengo buen estado físico, y le vaya agregando navajitas, entonces, me quedo con esa navaja quiero, porque tiene más opciones, tiene más ventajas, son ventajas competitivas, después te sirven a la salida. Se pueden quedar con un trabajo porque ustedes son, pasa, te lo digo en conocimiento de causa, a mí me ha pasado encima del escritorio. Yo elegí no al que se sacaba mejor nota, ni al que era la lumbre, ni al que sabe mejor, más electrónica que yo. Me quedé tenía 4 y había uno que tiene la licencia de conducir. Y yo no tengo para ponerle chofer, pues, entonces me quedo con eso. Que es una cuestión así como de muy de sentido común. Claro. Es cierto. Es bueno. Sí, primero le agradecemos el mensaje y, profesor, muchas gracias por haber participado en este capítulo. Gracias a ustedes por invitarme. Y con esto terminamos este nuevo capítulo de Radio Computín. Espero que les haya gustado. Si quieren más capítulos como este, está el canal de YouTube del CEICI. Y si quieren ver avances o reels respecto a eso, está el Instagram del CEICI. Jairo, ¿algo más que decir? No, estoy completamente agradecido. Muchas gracias, profesor, por la sabiduría impartida el día de hoy. Yo creo que con más sabio me falta. Y con esto nos despedimos de este capítulo. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.